A lo largo del curso, estudiamos y aplicamos los temas y herramientas que un compilador utiliza para su desarrollo y ejecución. La motivación detrás de ello no necesita justificar nada más que la simple utilidad e importancia de un compilador, algo que para muchos de nosotros, previo a este curso, dábamos por sentado. Pero como muchos otros retos en la computación, no existe una única forma de diseñar un compilador. Al ser programas que pueden llegar a ser tan complejos y grandes como un lenguaje lo requiera, nos preguntamos si hay herramientas más poderosas para cumplir con su objetivo. En este video, resumimos el trabajo que realizamos durante este proyecto, sobre la investigación teórica, nuestra indagación de sus aplicaciones, comprensión y uso de las mónadas en un analizador sintáctico. Las mónadas son uno de los pocos patrones de diseño de la programación funcional. Durante nuestra investigación nos cruzamos con un trasfondo teórico abrumador de múltiples fuentes, pero que a su vez notamos que sustentaba su utilidad y efectividad. El trasfondo matemático de las mónadas utiliza álgebra abstracta y teoría de categorías. Son utilizadas para representar estructuras como grupos o anillos y tienen propiedades algebraicas específicas. Sin embargo, para este proyecto nos centramos únicamente en el lado más práctico dentro de la computación. Las mónadas nos permiten dividir operaciones de nuestros programas para lidiar con cálculos secundarios de una forma más clara y organizada. Aunque no están limitadas a estas, las operaciones de tipo I/O, entrada-salida, manejo de errores, gestión de memoria y control de flujo de datos son las aplicaciones más comunes que se le dan a las mónadas. En Haskell, las mónadas se pueden implementar utilizando dos funciones principales, return y bind. Comprenderemos a return como la función que toma un valor y lo envuelve en una mónada, mientras que bind es un poco más complicado. Este toma dos parámetros, una mónada que a su vez tiene un valor y una función que toma como parámetro un valor y regresa a una mónada. La intención detrás de bind es, como dice su nombre, enlazar una función que tome el valor de la mónada parámetro y regrese una mónada resultante. Bind es comúnmente representado por dos signos de mayor que y un igual. Nos resultará familiar por el propio logo de Haskell. Para entender mejor cómo podemos utilizar estas dos operaciones y cómo operan, veamos un ejemplo sencillo. Aquí la mónada solo busca aplicar una función cuando ésta tenga un valor, o en el caso contrario, simplemente regresar nothing. En el desarrollo de un compilador, el poder aislar las operaciones y manejar de forma más sencilla los efectos secundarios de estas es sin duda una herramienta muy poderosa. En este proyecto, utilizamos las mónadas para implementar una de las fases principales del compilador, el analizador sintáctico. Bien, ahora vamos a hacer la especificación de cómo funciona nuestro analizador sintáctico monódico. Lo de aquí arriba pues simplemente la definición de tipos que ya vimos en las prácticas, directamente es la misma, pero bueno, vamos a explicar lo que nos importa. En este caso, el tipo de dato para la mónada pues va a ser parser, el cual tiene dos constructores, parsing, lo cual va a indicar si la entrada aún tiene que ser analizada, o parse si la entrada ya fue analizada, y bool vendría a ser el resultado, que si es true, pues en efecto la cadena recibida como entrada pertenece al lenguaje. En caso de ser false, pues no pertenece. Ahora bien, en este caso para las funciones tenemos return parser, que pues justamente va a recibir la entrada y nos va a regresar un parser input.
En este caso, pues, si la entrada es vacía, implica que ya revisamos toda la entrada, entonces la cadena sí pertenece al lenguaje. En otro caso, simplemente vamos a seguir revisándola. En cuanto al bind, pues justamente vamos a recibir como parámetro un constructor de parser y una función. Entonces, en caso de que el que recibamos ya sea parser, significa que ya tenemos el resultado de que si la cadena pertenece a un lenguaje, por lo tanto simplemente vamos a regresarlo sin más. Por otro lado, en caso de que tengamos parsing, entonces vamos a aplicarle la función que recibamos como segundo argumento a la entrada. Bien, aquí tenemos de rápido el Excel que hicimos anteriormente. Y ahora podemos ver que tenemos las funciones checkToken, checkBoolExpression, que justamente aquí se puede ver que ocupamos a las mónadas. En cada una, pues justamente, por ejemplo, aquí tenemos el checkComposition, que va a revisar si la expresión es una composición. Entonces, justamente lo primero que va a revisar es si justamente cumple con la definición que hemos hecho. En caso de, por ejemplo, aquí será un skip, entonces simplemente va a hacerle parsing a lo que queda de la cadena porque el skip cumple con la definición de composición. En caso de encontrar una localidad de memoria y ser una composición, entonces queremos saber si justamente el operador que sigue es el assign. Aquí la estructura else, aquí el sequence y por último aquí el while. En otro caso, pues cualquier otra cosa que recibamos no pertenece al lenguaje y por eso regresamos parse false. Ahora bien, vamos a revisar el checksum. En cuanto a esto, podemos ver que recibimos la entrada y vamos a regresar a un constructor de parser con input. En este caso, estamos revisando primero que el token sea un paréntesis izquierdo con la cabeza de la entrada. De ser el caso, pues vamos a entonces pasar lo que recibamos como resultado de esto a la función lambda, aquí input_arith, que justamente es nuestro argumento, y vamos a aplicárselo a esta función ahora como argumento con ayuda del bind parser, que justamente esto es lo que nos ayuda a la monada. Y básicamente esto es lo mismo que haremos. Vamos a seguir revisando aquí que sea una expresión aritmética, que el símbolo sea una suma, que la siguiente expresión aritmética y que cerremos con un paréntesis derecho. Ya al final de hacer esto vamos a regresar justamente pues el parser, el constructor de parser que sea el caso. En caso de que, por ejemplo, en algún punto no coincida con lo que queremos, ya sea una expresión o no sea el token en esta parte específica, vamos a regresar a un parse false y ya no importa lo que hagamos, simplemente ya sabemos que la cadena no pertenece al lenguaje. Y bueno, esto aplica para todas las monadas hechas aquí. Bueno, para todas las funciones, perdón. Ahora bien, por último utilizamos la monada io, lo cual pues simplemente vamos a recibir la cadena, recibimos como argumento la entrada y vamos a aplicársela a la función lexandparse. Bien, ahora pues aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo vamos a ocuparlo. Tenemos aquí el ormonad, y aquí tenemos justamente una cadena completa. Primero hacemos el bind y aquí ya la tenemos. Como se puede ver, pues aquí tenemos la estructura if, que va a revisar que esta expresión sea booleana, que siga el den, que el den tenga una composición, que siga el else y que el else también tenga una composición. Justamente aquí es el while do. Dentro de while también vamos a revisar que esto sea una expresión booleana y aquí sea una composición. Y como se puede ver, justamente esta es una cadena válida para el lenguaje. En cualquier otro caso que nosotros queramos hacer, simplemente de que aquí nos falta un paréntesis, no le va a aceptar el lenguaje. O aquí, por ejemplo, de que le queramos quitar un sequence o cualquier otra cosa, no va a ser aceptada. O que, por ejemplo, aquí le queramos poner otra cosa que no sea una composición, como por ejemplo una suma, 4 más 3. Simplemente no va a aceptar el lenguaje. Y bueno, básicamente ese es el uso que le dimos a las monadas para hacer nuestro analizador sintáctico.